Bienvenido de nuevo para dos ejemplos más de determinación de límites usando la regla de L'Hopital, donde estos dos ejemplos involucran funciones exponenciales. La regla de L'Hopital usa derivados para evaluar los límites que implican formas indeterminadas, donde la forma indeterminante más común es 0 dividido por 0, pero también se consideran formas indeterminadas. Entonces, si tenemos un límite que se ve así, eso implica una forma indeterminada. Esto es igual al límite cuando x se acerca a c, de f' de x dividido por g' de x. De nuevo, si nuestro límite involucra una forma indeterminada, podemos encontrar la derivada del numerador y la derivada del denominador, y ver si podemos encontrar este límite en su lugar. Mirando nuestro primer ejemplo, observe que x se acerca a 0, 5 a la potencia de x se acercaría a 1, 3 a la potencia de x se acercaría a 1, y 1 menos 1 es igual a 0, y cuando x se aproxima a 0, el denominador también se aproxima a 0. Así que esta es la forma indeterminada de 0 dividido por 0, y por lo tanto podemos aplicar la regla de L'Hopital para ayudarnos a determinar este límite. Pero antes de hacer esto, veamos el gráfico de esta función de cociente. Aquí está el gráfico. Observe cómo se ve como crecimiento exponencial, pero la función no está definida en x es igual a 0. Pero a medida que nos acercamos a x desde la derecha y la izquierda, podemos decir gráficamente que el límite va a existir. Así que vamos a buscarlo usando la regla de L'Hopital. Las fórmulas derivadas que necesitamos se dan a continuación. Observe cómo estos dos primeros incluyen la regla de la cadena. Entonces, debido a que este límite implica una forma indeterminada, este límite es igual al límite cuando x se aproxima a 0. De la derivada de 5 a la potencia de x, que debería ser un registro natural de la base, multiplicado por 5 a la potencia de x. Menos la derivada de 3 a la potencia de x, que debería ser log natural 3 veces a la potencia de x, dividido por la derivada de x que es igual a 1. Y ahora, debido a que nuestra nueva función es continua alrededor de x es igual a 0, podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa. Observe cómo puedo soltar el denominador. Tendríamos un registro natural 5. Multiplicado por 5 por 0, menos log natural 3, multiplicado por 3 por 0. Cualquier cosa que sea 0 es igual a 1. Así que esto nos deja con log natural 5. Menos el registro natural 3, y usando nuestra propiedad de logaritmos, podemos combinar estos dos registros, tomando el cociente de las partes numéricas, lo que significa que es igual al registro natural 5 3. Antes de volver y echar un vistazo a la gráfica, si convertimos esto a un decimal, sería aproximadamente 0.5108. Observe cómo este valor está muy cerca de 1,2. Y volviendo a nuestro gráfico, observe cómo aparece, que a medida que x se aproxima a 0, el valor de la función se acerca a algo cercano a 1,2, que en realidad es un registro natural de 5,3. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Observe que x se acerca a 0, el denominador se acerca a 0, y si miramos el numerador, e a la x se acercaría a e al 0 que es igual a 1, x se acerca a 0, entonces esto se acerca a 1, esto se acerca a 0, esto es menos 1, y, por lo tanto, el numerador también se acerca a 0, por lo que tenemos una forma indeterminada y, por lo tanto, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces este límite es igual al límite cuando x se acerca a 0. De la derivada del numerador, dividida por la derivada del denominador. La derivada de a la x es a la x, la derivada de x es 1. La derivada de 1 negativo es 0, por lo que a la x más 1, es la derivada del numerador, y la derivada de 4x es igual a 4. Este nuevo cociente es continuo alrededor de x es igual a 0. Para que podamos encontrar este límite realizando una sustitución directa, entonces tendríamos e al 0 más 1 dividido por 4, e al 0 es igual a 1, 1 más 1 es 2, entonces esto es igual a 2 4, lo que se simplifica a 1 2. Espero que estos dos ejemplos hayan sido útiles.